Ustedes vieron que yo pasé a la plataforma con algunos libros. Los voy a poner un poquito más a mano y después vamos a hacer referencia un poquito a esto. A ver, estamos bien en tiempo, esperemos que así sigamos hasta que pueda terminar. No es mi característica y desde ya le van las disculpas. Vamos a tratar de meditar en esta mañana en algunos aspectos que se hacen importantes a principio de año, generalmente, por lo menos a mí, que es tomar decisiones personales y como iglesia, ¿no? Para el avance de la obra de Dios, para que Cristo pueda venir en este año. Cristo está pronto a venir. Hace años vemos que pioneros y pastores ya viejitos, ancianitos, creían que en sus días, y a otros que ya descansan, en sus días venía Cristo. La promesa está, sabemos los tiempos que estamos viviendo y no sabemos cuál es el día y la hora, pero sabemos que está pronto su venida. Así que es momento de meditar, ver algunas cuestiones, imitar a algunos patriarcas y algunos grandes hombres de Dios del pasado, y tratar de ponerlo en práctica de esa manera nosotros, para escuchar la voz de Dios tal cual la escucharon ellos. Si quieren ponerlos ahí, Robert, gracias, el Power, la primera diapositiva que tenemos, es una cita, ese es el título, ¿no?, del sermón de esta mañana, que es un extracto de una cita que ya la vamos a leer, pero quería empezar con esta cita que se encuentran en el libro Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, libro muy recomendable, de paso. Estas citas son muy conocidas, muy conocidas, pero engloban una cantidad de conceptos impresionantes. Vamos a leerlas juntos. El propósito de Dios para su iglesia se titula el capítulo 1 del libro Hechos de los Apóstoles de Elena G. White. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo, y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo y aún a los principados y potestades en los cielos, Efesios 3:10, el despliegue final y pleno del amor de Dios. Más adelante sigue diciendo: de siglo en siglo, a través de las generaciones sucesivas, las doctrinas puras del cielo se han desarrollado dentro de ella. Por débil e imperfecta que parezca, la iglesia es el objeto al cual Dios dedica en un sentido especial su suprema consideración. Es el escenario de su gracia, en el cual se deleita en revelar su poder para transformar los corazones. Y ahí ya hay un montón de conceptos, yo los voy a enumerar simplemente así rápidamente y los voy a remitir a un librito que ustedes después puedan profundizar en sus casas en algún momento. Estas citas sumadas a la siguiente, que yo puse a la siguiente diapositiva, le puse el mismo. En realidad encontramos en otros libros, ¿no? Mensajes selectos, en Joya de los Testimonios, Evento de los Últimos Días también, que son otros libros que seleccionan citas, ¿no?, referentes a determinados temas. Pero le puse esto, le agregué al título hoy, ¿no?, para nosotros. ¿Por qué? Porque esa misma iglesia de la que Dios tiene especial consideración, Elena de White escribió lo siguiente: se me ha instruido que diga a los adventistas de todo el mundo que Dios nos ha llamado como un pueblo que ha de constituir un tesoro especial para Él.
Él ha dispuesto que su iglesia en la tierra permanezca perfectamente unida en el Espíritu y el consejo del Señor de los ejércitos hasta el fin del tiempo. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular, separado del mundo. Con el gran instrumento de verdad los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo. Ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales. Las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. Es el sentido de urgencia que tiene la iglesia, el grupo de creyentes, el pueblo de Dios, la iglesia remanente para esta fecha, para esta época. Las citas son muy claras. Ustedes saben que leyendo un poco y releyendo y repasando, siempre me gusta remitirme a este librito que tiene otra tapa hoy día, Creencia de los Adventistas del Séptimo Día. Los invito a que si el que no lo tiene lo consiga, lo lea. Están las 28 doctrinas, pero más allá de eso hay mucho texto bíblico, mucha cita acá adentro, bien condensada como para hacer un hermoso disparador para profundizar un montón de temas, ¿no? Y para que nuestra vida espiritual se fortalezca y entendamos un montón de cosas que el Espíritu Santo nos quiere decir. Pero aquí, en este libro, yo encontré en los capítulos 12, 13 y 14 de este librito, mejor dicho, Elena de White, en esas 4 citas cortitas que leímos juntos, encontré el resumen perfecto de los capítulos 12, 13 y 14 de este libro, Creencia de los Adventistas del Séptimo Día. Es impresionante. Pero aquí Elena de White, resumidamente, nos habla de una iglesia que, como nosotros sabemos, Dios siempre tuvo su pueblo, siempre eligió un grupo de personas, un grupo de creyentes, desde Adán, sus hijos, pasando por Noé, mejor dicho, primero por Set, después por Noé, después Sem, después Abraham, después el resto de los patriarcas, después llegamos al pueblo de Israel. Esto es una historia, un pantallazo muy por encima, pero es lo que la Biblia nos relata, ¿no? El pueblo de Israel era su pueblo, era la iglesia. Es más, en un pasaje de la Biblia se menciona a la iglesia, mejor dicho, en Hechos 7:38, se menciona al pueblo de Israel como la congregación del desierto. Si nosotros entendemos cuál es el término que significa iglesia, que viene de la palabra eclesía, del griego, ¿no? Y también viene del hebreo. Bueno, por acá hay pastores teólogos que van a saber pronunciar mejor en hebreo, yo no lo voy a hacer. Simplemente voy a hablar sobre el significado. Iglesia significa reunión, asamblea o congregación. Entonces, ese grupo de creyentes reunidos, juntos, que Dios se reunía, que Dios juntaba, es esto, somos nosotros, es la iglesia. Pero a través del tiempo, así como les dije, primero en las familias, después se fue ampliando, llegamos a Abraham. Abraham se le hizo la promesa de que gracias a él iban a ser benditas todas las naciones. Llegamos a Israel. Israel era el pueblo, era la congregación, esa congregación del desierto de la promesa. Lamentablemente fracasó como pueblo, como iglesia, fracasó con su misión, pero fracasó ¿cuándo? Cuando vino Cristo y murió en la cruz y ellos lo rechazaron. En ese momento la iglesia toma un giro, continúa en esa línea y pasa a ser la iglesia cristiana, ¿no? Con la resurrección de Cristo y a través de la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20 a sus discípulos y al resto de la cristiandad, ¿no? El llamado a los judíos, a los gentiles, no solo a los judíos, sino a los gentiles también, la apertura a todo
el mundo, ¿no? El mensaje tenía que llegar a todo el mundo, la salvación por la muerte de Cristo, ¿no? Después de eso continuó la iglesia creciendo, ese grupo de creyentes, que de paso en la Biblia se lo menciona como iglesia, se refiere a la iglesia, ya sea dentro de una familia, ya sea en una congregación, en varias congregaciones en distintos lugares, o a la iglesia en todo el mundo, ¿no? El grupo de creyentes de todo el mundo. Cuando la Biblia habla de la iglesia de Cristo, hace referencia a eso y a esas distintas situaciones. Y nosotros conocemos por las metáforas que utiliza la Biblia, y que en este libro también se las analiza una por una, es muy interesante. Conocemos, después, le decía, después del cristianismo vino la época de la Reforma, después de la Reforma en 1863, sabemos que el grupo, primero 1844, ¿no? Ese giro que dio a través del estudio de la Biblia y Dios cumpliendo la profecía bíblica, ¿no? Todo el tiempo Dios sosteniendo su iglesia a través de la profecía bíblica. Tenemos en Apocalipsis y demás. Pero siempre Dios tras ella. Y les decía, al cuerpo de creyentes, a la iglesia, Dios la identifica en su palabra a través de distintas metáforas y la conocemos, simplemente la vamos a mencionar. La iglesia como cuerpo de Cristo como cabeza y nosotros sus miembros. El templo de Dios como edificio y cuyo fundamento es Cristo, la roca, la piedra, la principal piedra del ángulo. La iglesia como la novia pura, virgen, que espera al esposo. La Jerusalén de arriba, en contraposición a la Jerusalén terrenal, ¿no? Son todos metáforos que utiliza la Biblia. La iglesia como una familia, Dios Padre, nosotros los hermanos, ¿no es cierto? No vamos a profundizar en ninguno, solamente es una mención. Pero sí en este punto, porque en 1 Timoteo 3:15, a la iglesia se la menciona, se la llama la iglesia del Dios viviente, la columna y baluarte de la verdad, es decir, la depositaria de la verdad, la que va a sostener y mantener y defender la verdad durante toda la historia, hasta el fin de los tiempos, ¿no? Y si existe alguna novedad, algo nuevo que Dios quiere mostrar en su palabra y alguna luz nueva, la misma Biblia establece que el grupo de creyentes, no en forma aislada, individual, el grupo de creyentes, contrastando a la ley y al testimonio, como dice Isaías 8:20, contrastando lo que dice la palabra de Dios, y teniendo en cuenta lo que dice Proverbios 11:14, que en la multitud de consejos hay seguridad, Dios establece ciertos principios y cierta metodología para que si existe nueva luz respecto a cualquier tema, eso se tome en consenso y Dios actúa a través de esa manera para que la iglesia siga siendo esa columna y baluarte de la verdad. Además, para terminar esa numeración que estamos haciendo, la iglesia aparece como un ejército militante, imperfecto y demás, para un día ser esa iglesia triunfante, ¿no? Y también una iglesia que está constituida por un grupo que es lo que queda, ese remanente, esa iglesia al fin de los tiempos va a ser la que guarde los mandamientos de Dios, la que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Pero también en esta enumeración hay distintas funciones que la iglesia, que Dios establece para resguardar y para cuidar en este sistema que Él ideó, ¿no? De ese grupo de creyentes juntos, unidos. Funciones como la de adoración, lo que estamos haciendo nosotros hoy acá, la comunión, lo que también estamos haciendo nosotros en la comunión cristiana, ¿no? Otras cosas que Dios estableció a través de su iglesia es la administración de las ordenanzas divinas, como ser el bautismo,
el lavado de pies y la cena del Señor, la Santa Cena, es a través del cuerpo, a través del conjunto de creyentes, a través de su iglesia que estas ordenanzas divinas se llevan adelante. Y sobre todo, y leíamos en la cita, ¿no?, la proclamación del Evangelio, con la urgencia que tenemos, la predicación del mensaje de los tres ángeles, ¿no?, el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12. Todo esto movido por el Espíritu Santo, por Dios, y en respuesta a la oración de Juan 17, cuando Jesús oró, ¿no?, por nosotros, por los que veníamos, por la unidad de ese grupo de creyentes. Todo esto es solamente un pantallazo que quería hacerle. En esas pequeñas citas encontramos todo esto. Los invito a profundizar para arraigar nuestra fe y nuestra confianza en Dios, de qué es lo que venimos a hacer y por qué estamos nosotros acá hoy, y por qué existe la Iglesia Adventista del Séptimo Día hoy, y cuál es su misión, cuál es la misión nuestra y cuál es tu misión individualmente. Pero yo quería hacer un ejercicio con ustedes en esta mañana, porque antes quiero leer una ilustración de Elena de White. Ya vamos a ver más adelante algunas citas, la cita previa y posterior a este relato. Lo iba a contar, pero es mejor si se los leo, porque es cortito y Elena de White tiene esa forma muy especial de contar ciertas cuestiones. Dice: cuando viajé desde Portland, Maine, hasta Boston, hace muchos años, nos sobrecogió una tormenta. Las grandes olas, si querés por ahí podés poner en donde está, ahí está, ahí tienen ustedes el mensaje selecto, el capítulo 50, el tomo 2, capítulo 50, el título es el que ustedes ven ahí. Decía entonces: cuando viajé de Portland, Maine, hasta Boston, hace muchos años, nos sobrecogió una tormenta y las grandes olas nos llevaban de un lado a otro. Los candelabros se desprendieron y cayeron. Los baúles rodaban de un lado a otro como pelotas. Los pasajeros estaban aterrorizados y muchos gritaban porque esperaban la muerte. Después de un tiempo, el piloto subió al puente. El capitán permaneció cerca del piloto mientras éste se ocupaba del timón y expresó sus temores acerca del rumbo que imprimía el barco. Escuchen esta parte. ¿Quiere usted tomar el timón?, preguntó el piloto. El capitán no estaba dispuesto a hacer tal cosa porque sabía que carecía de la experiencia necesaria. Luego, algunos de los pasajeros se inquietaron y dijeron que temían que el piloto hiciera que se estrellaran contra las rocas. ¿Quieren ustedes tomar el timón?, preguntó otra vez el piloto. Pero ellos sabían que no podían manejar el timón. Si querés pasar a la próxima imagen. La cita, esta historia continúa con esta cita, ¿no? Cuando penséis que la obra corre peligro, orad: Señor, dirige el timón, ayúdanos a salir de la perplejidad y llévanos a salvo al puerto. ¿No tenemos razón para creer que el Señor nos hará salir triunfantes? Hermanos, ¿no hemos visto sobrevenir una crisis tras otra en la obra y el Señor nos ha llevado en salvo a través de ella y no ha obrado para gloria de su nombre? No podéis creer en Él, no podéis encomendarle la causa a Él con vuestra mente finita, no podéis comprender el funcionamiento de todas las providencias de Dios. Dejad que Dios se ocupe de su propia obra. Es muy interesante, ¿no? La ilustración es muy clara. Hay otras citas más en la siguiente, por favor, que es de otro libro, pero que quería compartir con ustedes. Elena de White alaba al Señor: alabado sea Dios,
al ver que el Señor, lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. Y ahí viene esta partecita, ¿no? Que es muy conocida. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. El título del sermón es No tenemos nada que temer, sacada de esta cita. A menos que, ¿no? No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos lo que pasó en el pasado y lo que Dios ya nos ha enseñado en el pasado. Quisiera hacer un ejercicio. Ustedes saben que con ustedes, ¿no? Juntos, allí en Josué 24, Josué se estaba despidiendo del pueblo, ¿no? Antes de morir, ¿qué hizo? Si ustedes ven, no vamos a repasar, vamos solamente, incluso vamos a mencionar el versículo más conocido de todos de este capítulo, pero lo primero antes de despedirse y morir, lo que hizo fue llamar al pueblo, llamar a la iglesia, a esa iglesia del desierto, los sentó a todos, o los puso enfrente, no sé, los sentó, me imagino yo, y les dijo, primero habló en nombre de Dios, ¿no? Pero los puso enfrente a todos y les hizo una retrospección de todo lo que habían pasado hasta ese momento, cómo los había sacado de Egipto, cómo los había protegido, les hizo recordar toda la historia, ¿no? ¿Se acuerdan la cita que leímos recién, no? Y después está el famoso versículo de Josué 24:15, ¿no? Y les hace la invitación. Bueno, ahora elijan, escogeos a quién sirváis. Y ahí él toma partida y dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una linda invitación, pero es un lindo ejercicio y ese es el que quería hacer esta mañana con ustedes. Brevemente, porque el tiempo se va, no vamos a hacer una retrospección desde Adán hasta nuestros días, porque tendríamos para un mes acá, pero sí por ahí quizás detenernos en dos eventos que como iglesia ha sucedido y ha quedado registrado, uno en la Biblia y otro en los escritos de Elena de White. Practicando esto, ¿no? Mirando a ver qué pasó en el pasado para reforzar nuestra confianza en ese piloto que maneja el timón del barco que es la iglesia de Cristo. La primera historia que quisiera compartir con ustedes la encontramos en Hechos, y si querés poner la próxima, ustedes van a tener ahí la referencia. Vamos a tratar de hacerlo ágil porque la idea no es profundizar totalmente el tema, sino más que nada enfocarnos en cuál fue la situación, la metodología que Dios estableció y que la iglesia siguió adelante, las decisiones, cómo se tomaron, las distintas actitudes de los hermanos, como somos nosotros hoy, y líderes de aquella época, ¿no? Si vamos a Hechos 15, encontramos allí la historia. Ya viene esta historia desde antes, ¿no? Encontramos en Hechos 10 la situación de Pedro cuando fue llamado a ir ante Cornelio, ese centurión romano, gentil, no judío, ¿no? Fue llamado y él con todos sus prejuicios, y Dios le muestra en ese lienzo que baja, claramente le da la explicación y él entiende cuál fue la explicación de ese mata y come, ¿no? No vamos a ir en detalle allí, pero sí tener bien en claro que ya Dios le venía mostrando a su iglesia, a su pueblo, algo que tenía que suceder, un cambio que tenía que venir. En Hechos 11, este mismo Pedro relata esta situación ante los cristianos judíos de Jerusalén.
les explica cómo el Espíritu Santo se le había aparecido, se había manifestado clara y visiblemente con los gentiles y sobre los gentiles, así como con ellos, con los judíos, de la misma manera. Entonces ya les estaba explicando. Pero en el capítulo 15, el versículo 1, si me acompañan, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto era un problema que ocurría en Antioquía, en Siria. Algunos cristianos, conversos cristianos, judíos de nacimiento, y de la línea de los fariseos, seguían insistiendo y ponían estas cuestiones como un filtro, digamos, para que puedan los nuevos conversos, ellos y la iglesia, estar cubierta y segura de nuevas personas que ingresaran a la iglesia sin estar completamente convertidas. Hay algunas citas y algunos párrafos que vamos a compartir enseguida respecto a eso. ¿Qué pasó? Como el versículo 2, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. Ese es el concilio general de la iglesia cristiana de Jerusalén. Si no me equivoco, por ahí puedo estar equivocado, pero es el primer gran concilio general que hubo, por lo menos está registrado en la Biblia, y es en torno a, según lo que estuve mirando, buscando, en torno al año 50 después de Cristo. Una iglesia muy jovencita, ¿no? Tenemos este mismo relato, o parte del relato, y esta temática también tratada en Gálatas 2, porque hay una consecuencia también de lo que pasó en ese lugar. En ese lugar relata, de paso también los invito a leer este capítulo, no solo el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, sino el capítulo 19, que se titula Judíos y Gentiles, en donde está espectacularmente relatada y explicada toda la situación que ocurría en ese momento. No era solamente el tema de la circuncisión, sino habían otras cuestiones que la iglesia sanamente estaba preocupada, por ejemplo en la forma de matar y comer los animales, y otras cuestiones que se hacían con las carnes en esa época, ¿no? Entonces había una serie de cuestiones, pero en el medio de toda esta preocupación estaba esta de: no, tienen que circuncidarse siguiendo el rito de Moisés y el rito judío para poder pertenecer y para poder ser salvos. Fíjense cómo los límites ya se iban corriendo, ¿no? Había una formalidad que estaba ahí siendo exigida, ¿no? Y bueno, surgió esto, ¿no? La posibilidad de que la iglesia se reúna. Dice que la composición, ahí leímos, ¿no? Ancianos, habían representantes de las iglesias, habían incluso, Elena de Huay habla de delegados de Antioquía, hermanos de diversas iglesias, y siempre se refiere al concilio como el concilio general. También habían apóstoles, maestros, delegados, como dijimos, de Antioquía, y representantes de todas las iglesias de mayor influencia. Era realmente un congreso, ¿no? Estaban todos allí reunidos y llamativamente ustedes pueden seguir ahí la lectura. No vamos a leer todo porque se va a hacer muy largo, pero sí ustedes ven que Santiago fue elegido para presidir esta. Interesante, ¿no? Párrafo aparte para profundizar y estudiar, ¿no? Porque la iglesia popular sostiene que la cabeza de la iglesia es Pedro y fue designado por Pedro, y nosotros sabemos bien claramente que esa piedra
sobre la cual se fundamenta la iglesia es Cristo y no es Pedro. Y acá hay un ejemplo claro de que el primer presidente, si queremos decirle, de ese concilio fue Santiago y no fue Pedro, llamativamente, ¿no? Cerramos ese pequeño paréntesis para que ustedes lo profundicen después. Pero es interesante que se debatió, dice, hubo una contienda, un debate no pequeño. Estaban, por un lado, Pablo, Bernabé, y testificando. Eso es importantísimo también. No es que tenían una postura teórica y arraigada en el egoísmo, en el orgullo o en una postura personal, sino que ellos habían visto el poder del Espíritu Santo actuar. Estaban convencidos de eso y habían visto la reacción de las personas que entregaban su corazón a Cristo, los gentiles que entregaban su corazón a Cristo. Después, fíjense que la metodología que se usa, ¿no? que utilizó Dios en ese concilio. Todos reunidos, representantes de todos lados, cada uno expuso su postura. Pedro, un judío, alguien que tenía, si le preguntábamos en ese momento, él estaba de acuerdo con lo que estaban diciendo los fariseos. Circuncisión, los ritos, él y otros más. Ahora vamos a ver alguna cita, algún detallecito, no una cita porque se nos va a ir el tiempo. Pero lo que quiero marcar es que Pedro da testimonio de lo que había sucedido con él, y en un punto hay una partecita en Hechos 11:17 que dice, al final dice: ¿y quién soy yo para estorbar a Dios? Qué interesante, ¿no? Una persona que tenía convicciones totalmente firmes se dio cuenta que el mensaje no era exactamente el que él entendía y dijo: no, yo no puedo estorbar a Dios, escucho, espero. Más allá de que era Pedro, ¿no? Y esto siguió. Pero después siguieron Pablo, testificaron, contaron. Y en los versículos 13 al 18, Jacobo, Santiago, lo que hace es algo muy particular y especial, y que está dentro de la metodología de que Dios estableció para su iglesia. Si ustedes ven versículo 13, Hechos 15, 13 en adelante, y cuando ellos callaron, después de que dieron testimonio Bernabé y Pablo, dice, respondió diciendo: varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. ¿Qué estaba haciendo Santiago en ese caso? Lo que estaba haciendo era decir: a ver, testimonio, situación, planteo, vamos a la Biblia a ver qué dice, los profetas a ver qué dicen. Fundamentó en esto y después concluye el versículo 19: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. ¿Se escucharon las posturas? Libremente, todos en comunión con Dios en ese momento, y se toma la decisión que encontramos nosotros después en los versículos 28 y 29, que dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Esa fue la conclusión, ese fue el mensaje. Todos concordaron en que iban a mandar a sus representantes, Pablo, Bernabé, Silas, a todas las iglesias a dar este es el voto, esta es la decisión que le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, como decíamos, la metodología. Si querés por ahí pasar la próxima, Robert, hay algunas partes de estas citas que yo quisiera remarcar, porque ahí ya las puse en rojo para no tener que leerlas tan
tan larga, pero había entre ese grupo, un grupo de cristianos, judíos, que tenían temores, ciertos temores. Quizá si nosotros estábamos en ese momento, también los hubiésemos tenido. No hay que ahora rasgársele, qué bárbaro, estos fariseos lo que eran, ¿no? Estos judíos trataban de judaizar a todo el mundo. No. Pero ellos tenían ciertos temores. El problema es que habían temores, no son temores, sino orgullo, prejuicio, desconfianza. Fíjense, tenían temores que las particularidades nacionales de los judíos, que hasta entonces los habían distinguido de todos los demás pueblos, desaparecieran. Ellos se habían enorgullecido siempre de sus cultos divinamente señalados. Sentían que todavía, puesto que Dios había bosquejado una vez claramente la forma hebrea de culto, era improbable que autorizara alguna vez un cambio en cualquiera de sus detalles. Más adelante sigue diciendo, los judíos no creían que debían cambiar las costumbres que habían adoptado bajo la dirección especial de Dios. Y por último, creían que esto impediría que se añadieran a la iglesia, o sea, esta actitud de poner estas barreras, estas trabas, ¿no? Que esto iba a ayudarle a Dios, ¿no? Iba a impedir que las personas, adoptando la fe verdadera, adoptando la fe sin una verdadera conversión del corazón, pudieran después deshonrar la causa por la inmoralidad de los excesos. Es decir, ellos trataban de mantener lo que se venía haciendo, porque una vez allá en el pasado Dios les dijo así se hace y ellos obedecieron, perfecto, 10 puntos. Ahora, había una nueva luz, le estaba mostrando a Dios otra cosa y ellos se seguían agarrando de ciertas situaciones, pero no era solamente porque está bien, como les digo, nosotros si estábamos en esa época quizás íbamos a estar con la misma forma de pensar. ¿Por qué les digo esto? Ahora van a ver un par de citas al respecto, pero la decisión, la próxima por favor, Robert, los diversos puntos envueltos en el arreglo del principal asunto en disputa parecían presentar ante el concilio dificultades insuperables. Esta dificultad, la decisión de esto parecía de esta decisión depender la prosperidad y si no la existencia de la iglesia cristiana. Pero, y ahí yo lo marqué en rojo, la próxima por favor, Robert. Esta cita que les leí recién también es del Hecho de los Apóstoles, está en ese capítulo. Estos diversos puntos, les dije, parecía que de eso dependía, y era una dificultad insuperable, y que de eso dependía quizás la existencia, la prosperidad y hasta la existencia de la iglesia cristiana, ¿no? Dependía de eso. Pero ¿saben qué? En realidad el Espíritu Santo ya había resuelto este asunto. Y si nosotros con el diario del lunes es más fácil, ¿no? Porque vemos, claro, le había mostrado a Pedro, le había mostrado esto, lo otro. Pero ellos estaban recontra preocupados en esa reunión. El Espíritu Santo ya se había encargado del tema. Había que confiar solamente en Él. Y ahí sí, la próxima, fíjense esto. Distintas actitudes que tuvieron. Una vez que se resolvió, dijimos, ya leímos los versículos de Hechos 15, 19, 28 y 29, cuál fue la resolución. Lo que siguió es la actitud de los presentes. No todos, sin embargo, estaban satisfechos con la decisión. Había un bando de hermanos ambiciosos y confiados en sí mismos que estaban en desacuerdo con ella. Estos hombres estaban decididos a ocuparse en la obra bajo su propia responsabilidad. Se tomaban la libertad de murmurar y hallar faltas, de promover nuevos planes y de tratar de derribar la obra de los hombres a quienes Dios había escogido, para que enseñaran el mensaje evangélico. Y ahí Elena de White dice, ¿no? Desde el principio la iglesia ha tenido que afrontar tales obstáculos y tendrá que afrontarlos hasta el fin del siglo. Pero no solamente ese, podríamos decir, claro, eran los fariseos, eran los judíos, fariseos, convertidos en cristianos, que querían arraigarse. No,
Fíjense el siguiente extracto de la cita. Aún los discípulos no estaban todos preparados para aceptar de buen grado la decisión del concilio. Algunos estaban celosos por la ley ceremonial y miraban a Pablo con desagrado porque pensaban que sus principios, respecto a las obligaciones de la ley judía eran flojos. Pero fíjense cuál fue la resolución de esto y la actitud final, ¿no? Las decisiones amplias y de largo alcance del Concilio General produjeron confianza en las filas de los creyentes gentiles y la causa de Dios prosperó. ¿No fue así? La causa de Dios prosperó. Después de ese conflicto, ¿qué pasó con la iglesia cristiana? Creció. Y ese pequeño grupo, algunos de ellos, batallaron un tiempito más hasta que Dios los convenció y la iglesia de Cristo continuó con su dirección. Interesante porque después de esto, incluso el mismo Pedro, ¿se acuerdan? Gálatas 2, ustedes después pueden revisar ese detalle, ¿no? Pero incluso el mismo Pedro, que había dado testimonio, que había hecho, tiempo después, en Antioquía, cuando estaba con los gentiles, se portaba perfecto, todo fantástico con la decisión del concilio. Pero cuando venían los judíos, para que se iba con ellos, se escondía. Entonces Pablo le dijo, lo tuvo que llamar, lo tuvo que reprender. Ahora, Pedro tuvo la suficiente sinceridad de aún no siendo íntegro en un principio, en un comienzo con los principios que él mismo había enseñado, tuvo oportunidad de aceptar y cambiar y ser consecuente con lo que él creía, lo que se había tomado esa decisión. Este es uno de los ejemplos, ¿no? También hay unas lindas citas respecto a los líderes, ¿no? Respecto a esto, ¿no? De no cumplir, no seguir con lo que el Espíritu Santo claramente estuvo demostrando y con la decisión del cuerpo de la iglesia, ¿no? Él como dirigente, el daño que puede llegar a ser un dirigente cuando no sigue estos principios y esta metodología que Dios establece. Eso está en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, si quieren después lo pueden ver. Pero yo quería, ya para ir terminando, porque esto lo vamos a hacer muy rápido, hay un segundo ejemplo de la metodología y de lo que Dios establece y quiere para su iglesia. Si puedes pasar, Robert, el próximo. Esto. Muchos de ustedes quizás ya conocen la historia, pero hubo una sesión, la 17ª sesión anual de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en Minneapolis, en 1888. Fue una sesión especial. Si bien en esa sesión no se tomó ningún voto, después con el tiempo se entendió que fue muy importante, que hubo un momento que Dios estaba mostrando algo claramente en ese momento. Elena de White tiene algunas citas también al respecto. Quizás se pudo haber perdido una oportunidad linda, ¿no? Como iglesia, como grupo de creyentes de esa época, de que la obra de Dios avance mucho más rápido de lo que hoy, de lo que contamos hoy, ¿no? Pero recuerden la historia que leímos al principio, ¿no? Cuando uno se pone a pensar, bueno, si hubiesen hecho esto, ¿querés agarrar vos el timón? Bueno, la siguiente, por favor. Habían otra vez cuestiones teológicas, no solo cuestiones teológicas, habían un montón de cuestiones teológicas que se iban a plantear y para el avance de la iglesia en ese momento. Ahí simplemente hice un esquema como para que ustedes tengan más o menos la idea. En Gálatas 3, 19 y 20 encontramos un versículo sobre el cual se venía desde 1886 con ese J.H. Wagoner que está ahí arriba, puse la fecha chiquitito, que era el padre de E.J. Wagoner. Hacía muchos años, en 1886, también en una sesión anual de la asociación, se había empezado a discutir ciertas cuestiones respecto a ese tema, ¿no? La ley en Gálatas, y era otro el foco de discusión, ¿no? En ese momento habían las iglesias
que no guardaban la ley y que no guardaban el sábado, decían, no, pero la ley fue clavada en la cruz, es solamente con creer en Cristo, la justificación por la fe, ¿no? Y entonces estos dos personajes, el presidente de la asociación general, Butler, y Uriah Smith, que eran pastores muy conocidos, muy seguidos en esa época, tenían una postura, en principio, en contraposición con J.H. Waggoner en 1886. Allá se discutió teológicamente y habían posturas encontradas. Elena de White tuvo una visión en esa época y el ángel le mostró y le dijo, ninguna de las dos posturas tiene la luz suficiente, ninguna de las dos posturas tiene total razón. Y eso se va a ver más adelante, bueno, hay más citas. Pero después llegó 1888 y en esa reunión, en la iglesia, en una nueva iglesia de Minneapolis, ustedes vieron la foto recién, era nuevita, se reunieron ahí, se juntaron, había una lista larga, de una semana antes del 17 de octubre de 1888 se iban a juntar y iban a tener un instituto ministerial donde se estudiaban las cuestiones teológicas, muy interesante, muy, muy lindo, mucha oración, mucho estudio de la palabra. Pero ahí ya vamos a ver que habían algunas cuestioncitas parecidas a lo que hubo allá en aquel concilio, ¿no? Fíjense que los temas a tratar no estaba solamente la cuestión de la ley Gálatas y la justificación por la fe, que es lo que hoy más o menos el que escuchó, leyó esta historia, conoce, sino que había un montón de cosas, nuevos planes misioneros, planes de un barco misionero para el Pacífico Austral, había cuestiones proféticas, la vista histórica de los 10 reinos, la divinidad de Cristo, la curación de la herida mortal, la predestinación y otros temas. Era una lista larga de temas y en el medio esto, que ya se venía hablando, se venía discutiendo, y en el medio Waggoner y Jones, que son los jovencitos, en ese momento, los pastores jovencitos, Waggoner, el jovencito, había escuchado a Elena de White un sermón en donde Elena de White llamaba al amor de Cristo, al sacrificio que hizo Cristo por nosotros y la salvación a través de su sangre, y él vio a Cristo colgado en la cruz y dijo, este es el mensaje. Y empezó a estudiarlo, a profundizarlo. Eso fue a mediados de allá, principios de 1880, ¿no? Y siguió. Ahora llegó este momento y allá había un contrapunto. El presidente de la Asociación General, Butler, y Uriah Smith decían, no, tenemos que defender y hacer énfasis en la ley del sábado por el ataque de las otras iglesias. Tenemos que sostener estos hitos, tenemos que mantenerlos firmes, no vaya a ser cosa que la obra se vea trastocada con esto. Y por otro lado, el mensaje de amor, el énfasis en que Cristo murió por nosotros y que nosotros somos salvos por la fe y no por las obras. Y toda la cuestión atrás de la ley clavada, qué ley clavada en la cruz y demás. Hoy nosotros esto ya lo tenemos resuelto doctrinalmente. Gracias a Dios, ¿no? Nos ha mostrado que somos salvos por la fe en la muerte de Cristo por su sangre, que lo que se clavó en la cruz es la ley ceremonial, que la ley moral, los 10 mandamientos siguen totalmente en vigencia, pero no somos salvos por guardar la ley, sino por la muerte de Cristo, lo que nos lleva después a guardar la ley correctamente, etcétera, etcétera. Nosotros ya conocemos esa parte de la historia. En ese momento había un montón de cuestiones que hay que ponerse también en esa época y no sacar conclusiones apresuradas. Avancemos, vamos a pasar muy rápido esta parte. Pasemos a la siguiente, en 1886, no vamos a leer esto, en 1886, es lo que yo le decía, pero Elena de White recibió la visión y dijo, este tema va a ser aclarado y va a ser de bendición y va a ser para el futuro. En 1888, la próxima Robert, ahí sí tenemos algunas cuestiones. Primero, Elena de White estaba en el medio, como ustedes vieron en el esquema, ella no estaba de un lado ni de otro. Butler la acusaba de que ella estaba con Waggoner y Jones, y que incluso le hizo una carta de, no recuerdo, 39 páginas donde la acusaba a ella de un montón de cosas. Un espíritu, la verdad que lamentable en ese momento tenía este hombre,
Y él era la cabeza, él era el presidente de la sesión general. Más allá de eso, Elena de White dijo, no coincido mucho, considero que sean correctas todas las cuestiones que plantea Waggoner en sus disertaciones, pero tampoco tenemos que, es peligroso denunciar la posición como totalmente errónea, es decir, estudiemos, oremos. Hay una metodología bien clara que Butler desde Battle Creek, desde lejos, taquigrafiando, ¿no? Sostengan los hitos antiguos, endureciendo la resistencia del otro grupo. Es decir, causando división, no, esto es así, o si no. Un espíritu bastante feo se vivió en esas épocas, Elena de White después lo relata. A pesar de la luz que había venido, había terquedad, había mentes que tenían ideas fijas, ideas arraigadas y equivocadas, ¿no? Imaginarios, etc. Fíjense lo que un momento feo vivió Elena de White en ese momento, porque vio esa contienda que había y no vio que haya sinceridad en muchos de sus hermanos, ¿no? Directivos de la iglesia. No conocemos el futuro, pero sentimos que Jesús permanece en el timón y no naufragaremos. Dijo en ese momento de, digamos, de crisis, ¿no? Y menciona que han habido dos bandos y una lucha difícil e incomprensible en todos los años que se tuvo. El próximo, por favor, Robert. Hace mención a Elena de White en 1888, cuáles son la metodología, igual que en el antiguo, arrodillarse, orar, para que Dios les muestre y les ayude a comprender y les ayude a ponerse de acuerdo, que todos puedan ser uno como fue Cristo. Esa era la metodología, arrodillarse y orar. Cuando había algo que no salía, que no entendían, ¿qué hacían? Volvían a arrodillarse y a pedir que Dios ilumine. Y también tratábamos de hacer que nuestras diferencias fueran tan leves como fuera posible, no espaciándonos en puntos de menor importancia. Qué interesante, ¿no? Voy a tratar de coincidir, como oremos juntos, pidamos la guía de Dios y busquemos ese punto de contacto. No vayamos por los detallecitos, vamos primero a que Dios nos muestre y después sigamos. Esa es la metodología que se siguió en 1888, en 1844, era al inicio la que había tenido. Después en 1888 no pasó lo mismo. Esta cita la vamos a saltar, pero ella hace unas preguntas, ¿no? Que no hacía falta sentimientos agrios, duros, sospechas, envidias, malas imaginaciones, odio, recelo, todo eso no es bueno. Solamente llamar a que la ayuda venga de Dios y que pasemos tiempo en oración y en estudio de las Escrituras para que el Espíritu Santo pueda. Y ahí uno tiene que abrir el corazón para aprender si hay que corregir o rectificar algo. La siguiente, por favor, Robert. El resultado. El año siguiente, 1888, ¿qué pasó? No existe aquí el espíritu que hubo en la reunión de Minneapolis. Hay armonía, las reuniones son buenas, los testimonios que han escuchado han sido de carácter elevador. Dicen que el año pasado, el año del conflicto, el 1888, el año pasado ha sido el mejor de su vida. La luz que brilla de la palabra de Dios ha sido clara y nítida. La justificación por la fe, Cristo, nuestra justicia. Tema solucionado, aclarado. Más allá de que no se tomó un voto, una decisión en ese momento y parecía que la iglesia se hundía en ese momento. Se hundía. Ustedes saben que la próxima, Robert también, a raíz de lo que sucedió allí, encontramos todos estos libros. Bueno, no sé cómo voy a hacer para que queden todos, pero El camino a Cristo, El deseado de todas las gentes, el discurso maestro de Jesucristo, Palabras de vida del gran maestro, El ministerio de la curación y los hechos de los apóstoles. Estos son algunos nomás, pero a raíz de ese problema insalvable que parecía que no había nada después de ese problema, que iba a caer, toda esta bibliografía vino inmediatamente después de ese congreso y de esa crisis. Es decir, Dios sostiene el timón de su iglesia y
de lo que parece ser un conflicto redunda en más grandes bendiciones. Por último, ya para terminar, hay una cita después de esta historia que cuenta ella que le pasó en el viaje. La venida del Señor está más cerca que cuando creímos por primera vez. Cuán maravilloso es pensar que la gran controversia se aproxima al fin. Al final de la obra nos encontraremos con peligros que no sabemos cómo superar, pero no olvidemos que los tres grandes poderes del cielo están obrando, que una mano divina está en el timón y que Dios hará que sus propósitos se cumplan. Lo último termina diciendo, ¿no? Mi mano está en el timón y llevaré a cabo el plan divino en mi providencia. Hermanos, así como vimos un pantallazo, quizá más largo del que yo pensaba, pero perdonen, mirando para atrás, como vimos, ¿no? ¿Cuánto tenemos que recordar y que aprender de cómo Dios actuó en determinadas crisis? Y la invitación y el llamado hoy a ustedes es a lo mismo que Josué llamó al pueblo. El llamado para mí no soy yo Josué, es para mí primero. Elijamos a ver a quién servimos. ¿Quieren subirse a este barco? ¿Van a dejar que Cristo pilotee, que sea el timonel el que agarre el timón con sus manos? ¿Estamos dispuestos a eso? Yo sí quisiera. Quiero entregar mi corazón y invito a ustedes a así hacerlo, tomar la decisión de decir, sí Señor, yo me subo al barco de tu iglesia, porque sé que vos estás al frente. Más allá de los conflictos, dame el espíritu que tengo que tener, el correcto, para escuchar tu voz, para que no sean mis opiniones personales o la de algún ser humano, sino sea la tuya a través del cuerpo de su iglesia, los dirigentes que estableciste, que sea tu decisión la que prospere en esto. Y por último, Robert, si querés pasar a la última, esta que en realidad es el inicio, es el principio del capítulo de mensaje selecto, tomo 2, capítulo 50, dice: no hay necesidad de dudar ni de temer que la obra no tenga éxito. Dios encabeza la obra y Él pondrá en orden todas las cosas. Si hay que realizar ajustes en la plana directiva de la obra, Dios se ocupará de eso y enderezará todo lo que está torcido. Tengamos fe en que Dios conducirá con seguridad hasta el puerto el noble barco que lleva al pueblo de Dios. Amén.